Efectivamente, Nole y teleaudiencia, le damos un giro al tema que ya venía tratando la mesa de desayunos informales y lo vamos a centrar concretamente en el abuso sexual. Y para ello tenemos a una experta en desayunos esta mañana, que es la magíster Andrea Tuana, que ha venido muy frecuentemente a nuestro programa, y obviamente que debemos comenzar. El punto de partida del tema es el caso que nos conmocionó a todos los uruguayos la semana pasada, y fue el abuso y obviamente el asesinato, pero vamos a centrarnos en el abuso del inocente Felipe, el pequeño de Maldonado, y vamos a hablar del perfil de los abusadores y de la prevención que debemos tomar todos. Andrea, un placer, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Andrea, ayer se dieron algunos datos que realmente asustan, ¿no verdad? Que el 93% de los casos de maltrato y abuso se dan en el ámbito familiar. Exactamente, y yo creo que eso es importante que nos haga reflexionar y Sí. entender que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, no solo podemos decirles que los peligros están afuera, en el extraño, en la persona desconocida. Claro. ¿No? En mi época nos decían, no aceptes caramelos de extraños, no subas a autos de extraños, que está muy bien, pero la realidad nos golpea y nos muestra que dentro de casa o en el entorno cercano es donde se produce esto. Así que ahí hay que trabajar también con nuestros hijos en la prevención. Andrea, tú has hablado mucho del tema y de la naturalización de estos fenómenos. Y ayer en la conferencia donde se presentaron esos datos también se dijo: ¿cómo hacemos para mutar esto, para que se genere un cambio cultural y no naturalicemos este tipo de situaciones absolutamente aberrantes? Bueno, yo creo que hay una extensa naturalización en algunas formas de maltrato psicológico y físico que están muy, digamos, son corrientes, ¿no? Sí. Por ejemplo, el insulto, la degradación, el golpe, la paliza o el darle una palmada. Esas formas, cuando uno dice, bueno, ninguna forma de castigo, ni físico ni psicológico, se debe ejercer a un niño, uno lo dice porque lo que ahí se está transgrediendo es el límite del respeto y de la integridad física de la otra persona. Pero hay muchos adultos que cuestionan esto todavía. Quizás te puedan decir, bueno, no, el abuso sexual no. Esa es una forma de violencia que por supuesto no. Sí. O te pueden decir, yo no le pego con el cinto, pero sí le doy una palmada o le pego en la mano. Bueno, yo creo que acá como sociedad tenemos que entender que el niño es un sujeto de derechos como yo. Absoluto. Y que cualquier forma de violencia implica daño e implica ubicarlos en este lugar de objetos del otro. Sí. Y eso es el campo que nos abre a que esos chiquilines empiecen también a estar más vulnerables a otros adultos que los someten. Por eso es muy importante trabajar, como decíamos, en la prevención y en el cambio. No hay duda. Andrea, ¿cuál es el terreno fértil en el que se mueven los abusadores para, en definitiva, captar a sus víctimas? Bueno, el primero justamente es esta sociedad que de alguna manera permite algunas formas de violencia o sobre todo esa relación de sometimiento, ¿no? Sí. Como yo soy el adulto, yo soy el que sé, yo soy el que digo, ¿no? Claro, Entonces, y el poder lo tengo yo. el poder lo tengo yo y seguimos, digamos, no educamos a nuestros hijos para estar fortalecidos, para saber, ¿no?, que hay determinadas conductas que son inadecuadas, para saber que si un adulto les ofrece un privilegio, un regalo a cambio de un acercamiento que ya traspasa esos límites de lo que es la intimidad, el niño tiene que estar alerta. Me parece que los abusadores utilizan esto de que es un tema tabú la sexualidad en nuestro país y no hablamos con nuestros hijos. Sigue siendo un tema tabú. Sigue siendo un tema tabú. Y de estos temas, Andrea, los adultos tendrían que hablar con sus hijos. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Los padres, madres, pero también los pediatras tienen que hablar con sus pacientes, pero también en la escuela hay que hablar con naturalidad y hacer talleres de prevención. Entonces los gurises pueden contrarrestar la experiencia de vida que están viviendo con lo que le están diciendo que no es adecuado, que no es acorde.
Pero además quería volver, las estrategias de los abusadores es generar una relación de mucho afecto, de mucha contención, de mucho apoyo. ¿Qué fue lo que pasó, Andrea, en el caso de Felipe? Exacto. A tal extremo que Felipe le decía papá y lo presentaba como el padre. Exacto. Puede ser por la razón que sea, que ese niño esté más debilitado en sus vínculos afectivos, en su casa, por múltiples razones, hasta por un evento, yo qué sé, de la muerte de un familiar, no sé, por la razón que sea, el niño se encuentra más frágil, más vulnerable y el abusador aprovecha esa circunstancia, empieza a crear esta relación y teje una relación abusiva que va confundiendo al niño, que lo va haciendo ingresar con naturalidad. No es que el abuso se presenta de buenas a primeras, es un proceso abusivo que los abusadores lo saben hacer muy bien, con dinámicas de privilegios, de regalos, de hacerlo sentirlo en un lugar especial, de realmente, a ver, los niños dependen de nuestro afecto para vivir. Absolutamente. Además, se llega a tal extremo, Andrea, como en el caso de Felipe y tantos otros que tú conoces, que llegan a comprar el silencio. Porque Felipe nada dijo de todo esto. Bueno, porque ¿qué pasa? En la dinámica abusiva, el niño entra primero pensando que, bueno, que eso es así, que es parte del afecto, del cariño. Por lo que yo te decía, ¿no? Porque no se les habla a los chiquilines ni se hace campaña. Entonces los gurises en realidad no lo viven en una buena parte de la etapa del abuso como algo que les produce daño, rechazo, aversión. Eso empieza a pasar después, cuando los gurises van creciendo un poco más, cuando van viendo de repente que en otros amiguitos esto no pasa. O sea, es cuando los gurises crecen un poco más, que empieza el rechazo y ahí empiezan las amenazas. Pero antes no. Antes se genera toda esta dinámica de la manipulación afectiva, del acercamiento. Entonces, el silencio tiene que ver con eso, ¿no? Y otro aspecto importante del que has hablado, y es bueno que lo reiteremos, es captar los síntomas de los allegados. Y además, Andrea, otra arista singular es creerle a los niños. No decir... Cuando hay denuncia, cuando el niño se expresa, no, está mintiendo de ninguna manera. En la mayoría de los casos el niño está diciendo la verdad. Exacto, ahí tenemos niños chiquitos que de pronto hacen un relato espontáneo, sin saber mucho lo que están diciendo, ¿no? 3, 4 años, la mamá lo lleva al baño y dice, ay, el abuelo me toca, ¿no? Es un relato espontáneo. Ahí uno tiene que prender todas las alarmas y no decir que está diciendo una pavada, no sabe lo que dice. Está justamente expresando. Cuando la dinámica abusiva se instala y el niño va creciendo y empieza a sentir que hay algo que no está bien, en general no lo dice porque siente mucha vergüenza, mucha culpa, atrapamiento, pero lo expresa con sintomatología, cuando ya sienten ese rechazo. Y esa sintomatología hay que poder leerla, que puede ser una caída brusca del aprendizaje, de repente un niño que venía bien, en determinado momento empieza a sentir, ¿no? Eso que siente cierto rechazo y cae en el aprendizaje, problemas, por ejemplo, niños que no se animan a cambiarse la ropa cuando están en un vestuario con otros niños, una conducta hipersexualizada para la edad, si tiene 6 años y está con estas conductas. Y la mamá de Felipe leyó todo esto, porque en definitiva lo llevó a la psicóloga y la psicóloga dijo que jamás estuvieran a solas Felipe y el entrenador. Algo vio. Algo vio la mamá. Quizás no algo que le indicara el abuso, pero algo que le indicara que su hijo no estaba bien. Claro. Y entonces consultó. O sea, esos son los pasos correctísimos, ¿no? Que uno tiene que hacer. Bueno, algo no está bien, inmediatamente consultar y pedir ayuda. Y evidentemente esa profesional también algo vio en forma inmediata, que antes que profundizar en el diagnóstico, lo que fuera, dijo medida de protección. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, ¿qué pasó ahí entre la medida de protección y, bueno, no sabemos. Y el desenlace. Y el desenlace, pero lo cierto es que no todos los casos terminan con de la misma forma. La mayoría de los casos, cuando hay una medida de protección, lo que sucede es la protección. El abusador no reacciona de esta manera. Por supuesto. Andrea,
Mil gracias. Te vamos a convocar, obviamente. Vamos a hacer un panel multidisciplinario en calidad de vida, además, y tú estás, obviamente, convocada porque es un tema que nos preocupa, que nos alarma a todos los uruguayos y nos ha golpeado como sociedad. Un placer de haberte tenido. Bueno, gracias y estoy a las órdenes. Gracias, Andrea Tuana. Pasó por Desayunos. Pausa y continúa el programa. Para ese